¿Y si te dijera que el cielo no responde al ruido, sino a la fe que se atreve a clamar con el alma desnuda? ¿Cuántas veces has orado sin estar seguro de si alguien realmente te escucha? Hoy quiero hablarte con el corazón en la mano. No estás solo, no estás hablando al vacío, y lo que has vivido hasta ahora no es el final. El Dios que creó cada célula de tu cuerpo también diseñó un camino para cada milagro que esperas. Pero ese camino no se recorre con pasos humanos. Se activa con una fe que no se rinde, una oración que no se apaga y una confianza que se vuelve estilo de vida. Porque orar no es simplemente hablar con Dios, es alinearte con su voluntad, es abrirle la puerta a su poder, es decirle, entra, toma el control y haz lo que solo tú puedes hacer. En este mensaje vas a descubrir que cada oración, cuando nace del Espíritu y no del miedo, tiene el poder de transformar generaciones, romper ciclos, revertir diagnósticos, abrir puertas eternas y sacudir los cimientos de lo imposible. No porque tú tengas fuerza, sino porque Dios responde a los que se atreven a creerle sin condiciones. Y hoy, si estás dispuesto a dejar atrás la oración por rutina y abrazar una oración por revelación, entonces estás listo para vivir un antes y un después. Así que antes de comenzar, quiero que declares esta verdad con voz firme y convicción absoluta. Mi fe no duda, mi oración no se detiene y mi milagro ya está en camino. Dilo, escríbelo y crea en lo profundo de tu ser que esta es la hora en la que el cielo comienza a moverse solo porque tú decidiste orar con todo tu corazón. Número 1. La invitación divina a la oración poderosa. ¿Sabías que Dios está esperando que lo llames? Sí, justo ahora. No necesitas esperar a estar en un lugar sagrado, ni encender velas, ni repetir fórmulas religiosas. El cielo tiene una línea directa que jamás se congestiona. Y la Biblia lo afirma con claridad en Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo no es solo una promesa decorativa en una tarjeta cristiana, es una llave espiritual que abre puertas imposibles. ¿Qué pasaría si empezaras a orar como si Dios realmente fuera a responder? ¿Cómo cambiaría tu vida si te atrevieras a clamar con fe absoluta, creyendo que lo sobrenatural está a punto de activarse a tu favor? Cuando la Biblia dice, clama, no habla de una oración suave y genérica. Habla de un grito desde el alma, un clamor nacido de la urgencia, del hambre espiritual, de una fe que ya no se conforma con sobrevivir. Esa clase de oración no es un rezo más en la rutina diaria, es un grito valiente desde lo más profundo del ser, como quien llama a alguien que puede salvar su vida. Porque así es, cada clamor auténtico es una declaración de dependencia total de Dios. Y cuando lo haces con esa actitud, el cielo no solo escucha, responde. No estás lanzando palabras al aire, estás desatando una conversación que tiene el poder de cambiar tu historia por completo. Imagina por un momento que la oración es como un teléfono con línea directa al trono de Dios. No hay contestadoras automáticas, no hay filtros, no hay espera. Puedes hablar con Él a cualquier hora del día o de la noche, y Él no solo escucha, también responde con sabiduría que tú no conocías. Secretos que ni siquiera sabías que existían comienzan a revelarse. Estrategias celestiales, puertas que se abren, caminos que se despejan. Pero esto no ocurre con una oración superficial o rutinaria. Ocurre cuando clamas, cuando oras, como si tu vida dependiera de ello, porque de hecho, tu vida sí depende de esa conexión con Dios. Muchas veces queremos respuestas extraordinarias, pero solo hacemos oraciones ordinarias. Queremos milagros, pero seguimos orando con la misma tibieza de siempre. ¿Qué tal si hoy decides hacer algo distinto?
¿Qué pasaría si oraras con la urgencia de quien sabe que solo Dios tiene la salida? Ese clamor no es ruido, es fe en acción. Es una forma de decir: Dios, no tengo plan B, eres mi única esperanza. Y Dios honra ese tipo de oración. Lo vemos en toda la Escritura. Los milagros más impactantes nacieron del clamor más profundo. El mar se abrió cuando Moisés clamó. El fuego descendió cuando Elías clamó. La lluvia cayó después de 3 años de sequía, cuando Elías clamó de nuevo. Y en tu vida el milagro también comenzará con un clamor. Dios distingue entre una petición educada y un clamor desesperado. Las peticiones pueden esperar. Los clamores reciben prioridad, porque detrás de un clamor hay fe pura. Hay urgencia sincera, hay una confianza absoluta en que Dios puede intervenir. Y esa fe es imán de milagros. Es como si cada palabra pronunciada en fe fuera recogida por ángeles que corren a ejecutar el mandato de Dios a tu favor. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, no porque tú gritaste más fuerte, sino porque tu corazón creyó con mayor profundidad. Cuando clamas, no estás obligando a Dios, estás alineándote con su voluntad sobrenatural y dándole permiso para actuar con poder. Y hay algo más. Cuando experimentas una oración respondida, ya no puedes volver atrás. Se produce en tu espíritu una especie de adicción santa. Quieres más. No porque buscas solo bendiciones, sino porque has probado lo dulce que es depender de Dios y ver su mano moverse. Esa experiencia transforma tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de esperar. Ya no vives con ansiedad, porque sabes que el cielo responde. Ya no vives con miedo, porque sabes que Dios oye. Ya no dudas de si clamar tiene sentido, porque has vivido en carne propia que el que clama con fe absoluta no se queda sin respuesta. Así que hoy no postergues lo que el cielo ya quiere empezar a hacer. Ora con fe, pero no cualquier fe, una fe absoluta. Una fe que no deja espacio para la duda. Una fe que clama, que insiste, que espera. Porque detrás de ese clamor, Dios está preparando un milagro que cambiará tu vida para siempre. Este no es un mensaje simbólico, es una invitación real. No subestimes lo que puede ocurrir si te arrodillas con un corazón encendido y una voz que clama con todo tu ser. El cielo ya está atento. ¿Y tú? ¿Estás listo para el milagro? Número 2. Fe como semilla de lo imposible. Puede que hoy te estés preguntando cómo enfrentar esa montaña que parece inamovible frente a ti. Tal vez es un diagnóstico, una deuda, una pérdida, una situación que se ha vuelto crónica en tu vida. Pero quiero que escuches algo que Jesús dijo, y no lo dijo como metáfora, lo dijo como verdad absoluta. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: muévete de aquí allá, y se movería, y nada les sería imposible. Eso está en Mateo 17:20. Y hoy Dios te dice, no necesitas una fe gigantesca, solo una fe auténtica, viva, pura, sembrada con convicción en tu corazón. Porque esa fe, aunque parezca pequeña, contiene el poder suficiente para romper cualquier imposibilidad. Lo más poderoso de esta verdad es que Jesús no está hablando de tamaño, está hablando de calidad. Hay personas que creen que necesitan una fe enorme, que deben tener una espiritualidad elevada, perfecta, sin errores, para que Dios obre. Pero lo que Él está diciendo es algo mucho más liberador. Si tu fe es como un grano de mostaza, pequeña en apariencia, pero pura, sin contaminación, eso es suficiente para activar lo sobrenatural. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas veces has dudado antes. Si hoy decides creer con todo tu corazón, esa pequeña semilla es capaz de mover montañas enteras. Las montañas no son solo masas de tierra. En este contexto, representan todos los obstáculos que se han instalado en tu camino como si fueran permanentes.
Pero escúchame bien, nada en tu vida es permanente cuando estás conectado a un Dios que todo lo transforma. Esas montañas obedecen a la voz de la fe. ¿Y sabes por qué? Porque la fe no habla por sí sola. La fe que tú pronuncias con autoridad está respaldada por el cielo. Cuando tú declaras que esa deuda será saldada, que ese diagnóstico será revertido, que ese corazón endurecido volverá a latir con amor, no estás hablando desde la emoción ni desde el optimismo humano. Estás hablando con la autoridad que te da el Espíritu de Dios. Y cuando hablas así, los imposibles tiemblan. Es fácil pensar que más fe significa más milagros, pero no es necesariamente así. Lo que Dios busca no es volumen, sino pureza. Una fe pequeña pero limpia de duda tiene más peso en el mundo espiritual que una fe grande pero contaminada por miedo, por incredulidad, por resignación. Es como una semilla concentrada que lleva dentro el diseño completo de un árbol. En apariencia es diminuta, pero si la plantas en el terreno correcto, un corazón que cree de verdad, que confía sin reservas, esa semilla germina, crece y da fruto. Así funciona la fe, no por lo que se ve, sino por lo que contiene en su interior. Y cuando Jesús dice, nada les será imposible, Él no está exagerando, no está usando un recurso poético, está rompiendo palabra por palabra las barreras que nosotros mismos nos hemos impuesto. Cuando tú crees de verdad, lo que parecía inamovible empieza a ceder. Los diagnósticos se revierten, las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse, las oportunidades que te dijeron que no existían empiezan a aparecer. Y no porque tú hayas hecho algo por tus propios méritos, sino porque decidiste plantar fe, regarla con oración y esperar el fruto con esperanza. Lo maravilloso es que la fe también tiene voz. No es pasiva, no es silenciosa. La fe declara, la fe ordena, la fe actúa. La fe no se queda esperando que las cosas cambien solas. Se para frente a la montaña y le habla. Le dice, muévete. No tienes más derecho a estar aquí. Mi Dios ya habló y lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y esa autoridad no viene de ti, viene del que vive en ti, porque tú y yo no oramos por costumbre, ni por rutina, ni por tradición. Oramos con fe absoluta, y cuando esa fe se activa, los milagros comienzan a caminar hacia ti. Hoy no necesitas que toda tu vida cambie de golpe. Solo necesitas una cosa, una semilla de fe verdadera, plantada hoy, hablada con convicción, vivida con confianza. Y esa fe, aunque parezca pequeña, puede desencadenar el milagro que cambiará tu vida para siempre. Porque en el reino de Dios, lo que comienza como mostaza termina como árbol. Lo que inicia con clamor, termina con celebración. Y lo que se declara en fe se manifiesta en lo visible. Así que no te detengas, cree, habla, declara, porque el cielo ya está listo para responder. Y esa montaña sí, esa misma muy pronto, será solo un recuerdo del lugar donde Dios hizo algo imposible, solo para mostrarte que con Él nada es imposible. Número 3. El secreto de la oración sin cesar. ¿Y si te dijera que la oración no es solo un momento, sino una forma de vivir? Porque eso es exactamente lo que Pablo quiso decir cuando escribió en 1 a los Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. No estaba hablando de encerrarte en una habitación por horas, sin interrupciones, ni de repetir palabras sin fin. Estaba revelando un secreto profundo. La oración continua es una actitud del corazón, una conexión que nunca se corta, una respiración espiritual que te mantiene en sincronía constante con Dios en medio de lo cotidiano. Orar sin cesar no es algo que haces, es alguien en quien te conviertes. No se trata de recitar oraciones todo el día, sino de vivir con la conciencia de que Dios está contigo en cada instante. Es como respirar. No tienes que pensar para hacerlo, simplemente sucede. Así debe ser la oración,
una comunicación viva, fluida, que atraviesa cada actividad, cada conversación, cada pensamiento. Cuando esa conciencia despierta en ti, todo en tu día se vuelve oportunidad para dialogar con el cielo. Tal vez pienses, ¿cómo puedo orar mientras trabajo, mientras cuido a mis hijos, mientras manejo, mientras limpio la casa? Pero ahí está precisamente el punto. No es solo una oración hablada, es una actitud interior. Es ese pensamiento espontáneo que te conecta con Dios mientras enfrentas un desafío. Es ese suspiro que le entregas mientras esperas una respuesta. Es esa mirada que lanzas al cielo cuando necesitas paz. Cuando tu corazón permanece en esa sintonía, ya estás orando sin cesar. Y cuando vives así, algo poderoso comienza a suceder. Se crea una atmósfera diferente. Te rodea una presencia constante, como si llevaras una nube de gloria caminando contigo. No porque estés haciendo algo espectacular, sino porque has aprendido a vivir en el Espíritu, no solo a visitarlo. Esa conexión continua convierte tu entorno en terreno fértil para milagros. Lo común se vuelve sobrenatural. Lo ordinario se llena de intervenciones divinas. No porque las cosas cambien por fuera, sino porque tú has cambiado por dentro. Además, hay una transformación mental que ocurre cuando oras sin cesar. Poco a poco, tu forma de pensar empieza a cambiar. Ya no reaccionas como antes. No piensas desde la escasez, el miedo o la ansiedad. Comienzas a pensar desde la perspectiva de Dios. Y eso se nota. Se nota en tu paz, en tu discernimiento, en tu capacidad para amar incluso cuando no es fácil, porque la oración sin cesar reprograma tu mente, desplaza el ruido del mundo y te alinea con la frecuencia del cielo. Y lo más hermoso es que cada instante se convierte en altar. Ya no necesitas un lugar especial para conectarte con Dios, porque llevas el templo dentro de ti. Tu corazón se vuelve un santuario portátil. Puedes estar en la calle, en el trabajo, en el supermercado y seguir en comunión con el Espíritu. No hay lugar en el que no puedas adorarlo. No hay momento en el que no puedas escucharlo. Esa intimidad permanente es el verdadero secreto detrás de los milagros que parecen espontáneos, pero que en realidad son el fruto de una conversación que nunca se detuvo. Cuando vives en oración continua, también desarrollas una sensibilidad especial. Te vuelves más perceptivo a los susurros del Espíritu. Comienzas a notar cosas que antes te pasaban desapercibidas. Una palabra que parece casual, pero que responde a lo que oraste en silencio. Una idea que surge mientras caminas, pero que se convierte en una puerta abierta. Una paz que te envuelve justo cuando más lo necesitas. No es coincidencia. Es fruto de estar tan conectado que incluso los silencios de Dios se vuelven respuesta. Y como consecuencia de esta práctica, las respuestas también se vuelven constantes. Porque a una oración continua le sigue una intervención continua. Dios no se queda callado ante un corazón que vive en diálogo con Él. Él responde, Él actúa, Él guía, tal vez no siempre de la forma que esperas, pero siempre de la forma que necesitas. Porque cuando oras sin cesar, también aprendes a confiar sin cesar, a esperar sin cesar, a creer sin cesar. Por eso, hoy no te preocupes si no puedes dedicar una hora entera a orar. Preocúpate más bien por llevar a Dios contigo a cada rincón de tu día. Entrégale tus pensamientos, tus rutinas, tus silencios. Haz de cada respiro una oración. Haz de cada momento una oportunidad de conexión. Porque cuando la oración se convierte en tu estilo de vida, el milagro ya está en camino. Y como dice la Escritura, si permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, pedirás lo que quieras y se te concederá. La oración sin cesar no es una carga, es una invitación a vivir en plenitud, cada segundo, bajo la cobertura de un Dios que nunca deja de escuchar. Número 4. Cuando Dios prepara el terreno para el milagro.
Tal vez hoy estás atravesando un tiempo seco, un momento donde todo parece estancado, donde lo que antes fluía ahora parece cerrado. Puede que estés caminando por un desierto emocional, espiritual o incluso físico, preguntándote por qué Dios no actúa, por qué no ves avances, por qué oraste con fe, pero aún no hay respuesta. Pero escucha bien lo que Dios declara en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese versículo no es una metáfora bonita, es una promesa profética que hoy se activa sobre tu vida. Dios está preparando algo tan extraordinario que primero necesita transformar el terreno por completo. Lo que tú llamas sequía, Dios lo llama preparación. Lo que tú ves como retraso, Dios lo ve como construcción invisible. Él está cavando canales en secreto, diseñando rutas donde tú solo ves tierra seca. No te equivoques, Dios nunca está inactivo. Si no lo ves obrando afuera, es porque está obrando adentro. Está alistando tu corazón, alineando tus pensamientos, reestructurando tu fe para que no solo recibas el milagro, sino que estés listo para sostenerlo. Porque el milagro que cambiará tu vida para siempre no puede ser sostenido por una fe superficial. Requiere raíces profundas, visión renovada y una expectativa afilada. Dios no lanza milagros al azar. Cada bendición que Él libera viene acompañada de una preparación estratégica. Él está entrenando tus manos para la abundancia, incluso en medio del dolor. Está afinando tu oído espiritual para que puedas reconocer su voz cuando te diga, ahora es el momento, camina por este nuevo camino. Él abre caminos donde no hay caminos, y cuando eso sucede, todo lo que parecía bloqueado comienza a fluir. Porque en el reino de Dios, el desierto no es castigo, es plataforma. Es en ese mismo lugar de tu debilidad donde se manifestará su gloria con más poder. Y esto es clave. Lo nuevo que Dios está por hacer no se parece a nada que hayas vivido antes. Si estás esperando que Dios repita lo antiguo, podrías perderte de lo extraordinario. Él dice, yo hago cosa nueva, y eso significa que requiere una mente nueva para reconocerla. A veces lo nuevo no se ve como milagro al principio, se ve como pérdida, como confusión, como cierre de puertas. Pero es solo el proceso de demolición divina antes de construir lo imposible. El terreno viejo tiene que ser removido, las estructuras caducas deben caer, porque lo que viene no cabe en tus moldes anteriores. El tiempo de espera entonces no es tiempo perdido, es gimnasio espiritual, es universidad celestial. Cada día de silencio, cada oración aparentemente sin respuesta, cada lágrima derramada es una semilla de profundidad que Dios está usando para robustecer tu carácter. Para que cuando el milagro llegue, porque va a llegar, no lo eches a perder por inmadurez, por desesperación o por no saber qué hacer con él. Dios no solo quiere darte la bendición, quiere que la administres, que la expandas, que la multipliques. Y para eso, primero te forma. Cuando entiendes esto, el desierto se vuelve sagrado. Ya no lo maldices, lo aprovechas. Ya no lo temes, lo entiendes. Ya no lo usas como excusa para dudar, sino como evidencia de que algo poderoso se está gestando. Porque los ríos no aparecen en las ciudades. Los ríos de Dios nacen en la soledad, en lo profundo, en lo inesperado, y cuando menos lo esperas, justo cuando pensabas que ya no había esperanza, ahí irrumpen con fuerza, cambiando el paisaje, transformando lo que parecía estéril, inundando de vida lo que ya dabas por perdido. Así que no subestimes lo que estás atravesando. Dios está haciendo caminos donde no los ves. Está preparando el terreno, no solo a tu alrededor, sino dentro de ti. Y cuando todo esté listo, cuando tu corazón esté en la posición correcta y el terreno esté lo suficientemente profundo, lo nuevo nacerá.
no como algo pequeño, sino como un torrente, como un río imparable de bendición, de dirección, de respuesta, porque así es Dios, no improvisa, Él planea, Él prepara, y cuando actúa, lo hace en grande. El milagro que cambiará tu vida para siempre ya está en camino. Pero antes, Dios está demoliendo lo viejo, cavando lo invisible y fortaleciendo tu fe. No temas al proceso, abraza el terreno seco como evidencia de que un río viene. Porque si hay desierto, habrá camino. Si hay soledad, habrá río. Si hay oración con fe absoluta, habrá manifestación gloriosa. Dios no llega tarde. Dios llega preparado. Y cuando Él lo hace, todo cambia, todo florece, todo se transforma. Número 5. La oración que mueve el corazón de Dios. Hay oraciones que no solo suben, sino que sacuden el cielo. Y hay una promesa que Dios nos dio para esas oraciones. En 2 Crónicas 7:14, Él declara con autoridad eterna: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No es una simple sugerencia espiritual, es una fórmula divina, es el diseño sagrado de la oración que conmueve el corazón de Dios y desata milagros que cambian realidades completas. La oración que mueve el cielo no nace del ego, nace de la rendición. Cuando oras con humildad verdadera, estás reconociendo que no tienes el control, que no puedes sin Él, que necesitas su intervención más que cualquier otra cosa. Esa clase de oración no se pronuncia desde la autosuficiencia, sino desde la rodilla doblada y el corazón abierto. Y cuando Dios ve eso, libera recursos del cielo que estaban esperando solo una cosa: tu rendición completa. Porque la humildad no es debilidad, es la fuerza más poderosa del reino. Es el lugar donde Dios habita y donde decide actuar. Y es que no se trata solamente de pedir cosas, se trata de buscar su rostro. Es fácil buscar las manos de Dios, lo que puede darte, lo que puede arreglar, lo que puede solucionar. Pero hay algo mucho más profundo y transformador: buscar su rostro. Eso habla de intimidad, de conocerlo más allá de lo que hace, para conocer quién es. Cuando oras así, tu identidad cambia. Ya no oras como huérfano desesperado, sino como hijo amado que sabe que tiene acceso al trono de gracia. Tu oración deja de ser necesidad y se convierte en relación. Y ahí es donde la transformación comienza, no solo afuera, sino dentro de ti. Pero también hay un requisito crucial: apartarse de los malos caminos. No basta con orar si tu estilo de vida sigue bloqueando lo que Dios quiere soltar. El arrepentimiento genuino no es solo un sentimiento, es una dirección que cambia. Es decir, estaba caminando lejos de Dios, pero hoy decido volver. Y cada vez que das ese giro de corazón, algo se activa en el cielo. Las compuertas que estaban cerradas por causa del pecado se abren por causa de tu regreso. Dios no solo te perdona, Él te restaura. Sana tu alma, tu entorno, tu historia. Porque la oración que nace del arrepentimiento genuino desata una sanidad integral que toca todo lo que eres. Y esto es poderoso. Tu oración no se queda en ti. A veces creemos que orar es un acto personal, privado, sin mayor alcance. Pero según esta promesa, cuando tú oras con un corazón correcto, no solo cambias tu Dios, sana tu tierra, tu familia, tu entorno, tu ciudad, tus generaciones. Te das cuenta del poder que tienes en la boca y en la rodilla. No es solo orar por ti, es interceder como quien sabe que el cielo responde. Que cuando tú te alineas con el corazón de Dios, tu oración se convierte en canal de transformación para muchos más. Y hay algo que debes recordar. Esta promesa no es una ilusión piadosa, es un compromiso divino. Dios dice: entonces yo oiré desde los cielos,
No dice quizás, no dice lo pensaré, dice yo oiré. Y cuando Dios oye, Él actúa, Él responde, Él se mueve, no porque lo merezcamos, sino porque Él honra su palabra. Y eso debe llenarte de fe, porque si haces tu parte, humillarte, orar, buscarlo, volverte a Él, entonces Él hará la suya. Perdonar, sanar, restaurar, así de claro, así de poderoso, así de seguro. Ahora bien, hay una trampa sutil que debes evitar, el orgullo espiritual. A veces oramos creyendo que porque hacemos las cosas bien, Dios está obligado a responder. Pero esa actitud contamina tu oración. Dios no responde a la religión, responde al corazón. Y la humildad es la llave que abre puertas que el orgullo nunca podrá tocar. Por eso, si quieres orar con fe absoluta, asegúrate de hacerlo con un corazón humillado, no solo con palabras bonitas. Orar buscando su rostro significa desarrollar hambre por Dios, no solo por sus regalos. Es amar su presencia más que su provisión. Y cuando llegas a ese punto, tus oraciones se vuelven ecos del cielo, porque ya no oras para convencer a Dios, oras desde su misma voluntad. Te conviertes en instrumento, en canal, en reflejo. Y ahí es donde ocurre lo más maravilloso. Dios no solo te responde, Dios te transforma, te llena tanto de su corazón que ya no oras solo por ti, sino que empiezas a cargar los sueños de Dios para otros. Y ese es el milagro más grande, cuando tu oración se convierte en extensión de su amor en la tierra. Porque cuando tocas el corazón de Dios con tu oración, Él toca tu vida con su gloria, y todo comienza a sanar. Todo comienza a restaurarse, todo comienza a cambiar. Así que ora, pero no ores por rutina. Ora con humildad, con búsqueda, con rendición, con arrepentimiento. Y prepárate porque cuando esa oración suba, el milagro bajará. Y no será cualquier milagro, será el que cambiará tu vida para siempre. Número 6. Fe que no tambalea ante lo imposible. Hay momentos en la vida en los que todo parece decirte que no, que es tarde, que ya pasó tu oportunidad, que no va a suceder. Y es en esos momentos, cuando lo imposible se impone como una muralla, que la fe verdadera comienza a brillar. No es difícil creer cuando todo va bien. Lo desafiante es creer cuando no hay señales, cuando no hay respuestas, cuando el tiempo se agota y las fuerzas también. Pero en Romanos 4:20 se nos revela el secreto de una fe que no tambalea. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso no es poesía espiritual. Es el retrato exacto de una fe que transforma imposibles en testimonio. Abraham no fue perfecto, pero sí fue persistente. A los 100 años, con su cuerpo ya desgastado y la promesa de un hijo aún sin cumplirse, él eligió no enfocarse en su limitación, sino en el poder de Dios. No negó la realidad, pero tampoco permitió que esa realidad dictara el resultado. Él decidió enfocarse en quien prometió, y eso lo fortaleció, porque la fe no crece ignorando el dolor, crece cuando, aún viéndolo, decides creer que Dios tiene la última palabra. Esa es la fe que cambia vidas, esa es la fe que Dios busca hoy en ti. Y hay algo muy poderoso que nos enseña este pasaje. Abraham no solo esperó, adoró mientras esperaba. Él dio gloria a Dios antes de ver la promesa cumplida. ¿Puedes imaginar eso? Levantar tus manos y dar gracias cuando aún no tienes en las manos lo que estás esperando. Eso es adoración profética, eso es rendición confiada, eso es fe absoluta, porque la alabanza en medio de la prueba no es ruido emocional, es lenguaje espiritual. Cada vez que glorificas a Dios mientras esperas, tu fe se multiplica y el cielo se mueve. No estás fingiendo que no duele. Estás declarando que, a pesar del dolor, Dios sigue siendo digno, sigue siendo fiel, sigue siendo capaz.
La fe que no tambalea no es la que nunca se enfrenta al miedo, es la que frente al miedo decide avanzar, porque no se basa en emociones, sino en convicciones. Abraham estaba plenamente convencido, no un poco, no a veces, no dependiendo del día, plenamente convencido. Esa clase de fe no se construye en un instante, se forma con decisiones diarias. Cada vez que eliges confiar en lo que Dios ha dicho, en lugar de lo que ves, estás fortaleciendo tus músculos espirituales. Estás construyendo una base inquebrantable que ningún viento de incredulidad podrá derribar. Y es importante recordar algo. Dios no necesita condiciones perfectas para actuar. Él no opera bajo las reglas humanas. Lo que para ti es un callejón sin salida, para Él es el comienzo de un testimonio. Lo que tú ves como imposible, para Él es rutina. No hay milagro que lo sorprenda, no hay promesa que le quede grande. El poder de Dios no tiene fecha de expiración. Si Él lo prometió, Él lo hará. No tienes que entender cómo. Solo tienes que estar convencido de que Él puede y que lo hará a su manera, en su tiempo, con su gloria. A veces, lo único que impide que el milagro llegue es una mente dividida. La duda no nace porque no sabes la promesa. Nace cuando enfocas más tu energía en lo que no está pasando que en quien te lo prometió. Y ahí está el peligro. La duda interrumpe el proceso. La fe lo acelera. Por eso, la elección es diaria. Hoy puedes decidir, voy a dejar que lo que veo me robe la promesa. O voy a vivir como alguien que ya tiene la respuesta asegurada en el corazón, aunque todavía no haya llegado a las manos. Cuando tú das gloria a Dios por adelantado, cuando caminas con convicción aunque aún no veas nada, estás activando principios espirituales que abren puertas invisibles. Estás sembrando en lo eterno. Y esas semillas no se pierden, se multiplican. La fe es como una llave, pero no cualquier llave. Es una llave diseñada para abrir lo que ningún ser humano puede forzar, y tú la tienes en tu boca, en tu corazón, en tus decisiones. Cree sin reservas, camina como Abraham, habla como quien ya lo tiene, adora como quien ya lo recibió. Dios no te ha olvidado, no ha cambiado de idea. Y no necesita que todo sea lógico para manifestar lo sobrenatural. Solo necesita que tu fe permanezca, que tu confianza se mantenga firme y que tu boca siga dando gloria. Porque el milagro que cambiará tu vida para siempre no se activará por lógica, sino por fe absoluta. Y esa fe, cuando no tambalea, convierte imposibles en testimonios. Mantente firme, porque si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Número 7. El poder de la oración en el nombre de Jesús. Cuando pronuncias el nombre de Jesús en oración, no estás lanzando una frase bonita al aire. Estás activando la autoridad más poderosa del universo. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras no fueron una sugerencia simbólica, fueron una garantía divina, una invitación a orar con plena fe, sabiendo que cuando hablas con el respaldo del nombre de Cristo, el cielo escucha y se mueve con poder. El nombre de Jesús es como un cheque firmado con valor infinito. Cuando oras en su nombre, con fe genuina y motivo alineado al corazón de Dios, estás presentando una petición con acceso completo a los recursos del cielo. No estás rogando desde la tierra, estás reclamando desde el trono. No estás pidiendo desde la impotencia, estás declarando desde la posición de hijo adoptado y embajador autorizado. Porque orar en el nombre de Jesús no es solo una frase final que añadimos por costumbre. Es entrar a la presencia del Padre con la misma autoridad que tendría Jesús si Él mismo hiciera la petición. Y eso es exactamente lo que hace tan poderosa esta promesa. Jesús no delega la respuesta en otro. Él dice 2 veces, yo lo haré. No dice, el Padre lo hará, ni quizás suceda.
Dice con claridad, con énfasis, con intención: yo lo haré. Cuando tú oras en su nombre, no estás apelando a probabilidades. Estás activando una promesa directa del mismo Cristo. Él garantiza que lo que pidas correctamente en su nombre será hecho. Y cuando el que promete es fiel, la fe puede descansar sin temores. Pero hay una condición invisible que sostiene este poder: la alineación con el propósito eterno. Jesús dice que lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, tu petición debe llevar dentro el deseo de que la grandeza de Dios se haga evidente. No se trata solo de lo que tú necesitas, se trata de cómo lo que estás pidiendo puede reflejar la gloria del cielo en la tierra. Esa es la medida que activa lo sobrenatural, cuando tu clamor se convierte en un medio para exaltar a Dios. Porque todo milagro genuino tiene un propósito superior: mostrar quién es Él. Ahora, Jesús no dice algunas cosas, dice todo. Todo lo que pidas en su nombre, todo lo que entre en armonía con su carácter, todo lo que refleje su voluntad, todo lo que demuestre su gloria. No hay límites, no hay categorías excluidas. El poder está disponible para todo lo que sea digno de su nombre. Y eso transforma nuestra forma de orar, porque cuando entiendes que tienes autoridad delegada del cielo, ya no oras como mendigo, oras como representante. Tomas el nombre de Jesús como una llave maestra que abre puertas en lo visible y en lo invisible. Pero esto también implica responsabilidad. No puedes usar ese nombre sin comprender a quién representas. No puedes orar en el nombre de Jesús sin conocer su corazón. No es una fórmula mágica que funciona por repetición. Es una conexión espiritual que solo se activa desde la relación. Orar en su nombre significa pensar como Él pensaría, desear lo que Él desearía, hablar lo que Él hablaría. Y cuando tu voluntad se alinea con la suya, entonces sí, el cielo responde como si fuera el mismo Cristo quien está pidiendo. Esa es la dimensión que debemos abrazar. Cuando oras en el nombre de Jesús, tú no estás solo. No es tu voz la que se eleva, es su autoridad la que resuena. El mundo espiritual lo reconoce, el enemigo lo respeta, los ángeles se activan, la atmósfera cambia, porque el nombre de Jesús no es solo conocido en la tierra, es temido en el infierno, adorado en el cielo y poderoso en todo lugar. Y tú, como hijo de Dios, tienes el privilegio de usar ese nombre como una extensión viva de su obra. Así que hoy no ores con duda, no repitas frases vacías, ora con fe absoluta, ora sabiendo que tienes una promesa clara y una autoridad confirmada. Ora en el nombre de Jesús como quien sabe que el milagro está en camino, como quien ya lo ve, como quien entiende que no está pidiendo en su fuerza, sino en la fuerza del que venció la muerte y reina para siempre. El nombre de Jesús no es un detalle, es la llave maestra del reino. Y si tú oras con ese nombre en tu boca y con su corazón latiendo dentro de ti, prepárate, porque el milagro que cambiará tu vida para siempre ya está desatado. Número 8. Cuando la fe se convierte en evidencia. Fe no es esperar con los dedos cruzados, fe es vivir como si ya sucedió. En Hebreos 11, la Biblia nos da una definición precisa y poderosa. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no es filosofía positiva, no es optimismo religioso, es una verdad espiritual que sostiene todo el reino de Dios. La fe es el puente entre lo invisible y lo visible, entre lo prometido y lo manifestado. Y cuando oras con fe absoluta, como dice el título de este mensaje, estás activando el poder para que esa convicción interna se convierta en una evidencia externa. Porque cuando la fe se convierte en evidencia, no necesitas ver para creer, crees, y por eso ves. En el reino de los cielos, la fe es la única moneda válida. No importa cuántos títulos tengas, cuánto dinero ganes, cuántos contactos influyentes conozcas, si no hay fe, no hay acceso a lo sobrenatural.
Dios no responde al estatus, responde al corazón que cree. La fe no impresiona a los hombres, pero conmueve a Dios. Porque la fe verdadera no espera garantías humanas. Cree porque confía. Actúa porque está convencida. Habla porque sabe quién hizo la promesa. La fe opera con la lógica del cielo, no con las condiciones de la tierra. Y cuando hablamos de certeza, hablamos de una fe que no duda. Certeza no es decir, Dios puede hacerlo, es declarar, Dios ya lo hizo y solo falta que lo vea manifestado en lo natural. La fe ve antes que los ojos vean. La fe camina donde aún no hay camino. La fe no depende del pronóstico ni de la evidencia humana, porque la convicción que nace del Espíritu es más real que cualquier informe, cifra o circunstancia. Lo que no puedes ver con tus ojos naturales puede ser más sólido que lo que tienes frente a ti si lo estás viendo con los ojos de la fe. Por eso, quien camina en fe no vive esperando si sucede. Vive como si ya sucedió. Hay una transformación poderosa que ocurre cuando tu expectativa se convierte en certeza. Ya no oras diciendo, Señor, si puedes, sino, Señor, gracias porque ya lo hiciste. Ya no vives en suspenso, vives en gratitud anticipada, y esa actitud interior comienza a influir en todo lo demás. En tus palabras, en tus decisiones, en tu estado emocional, en tu visión diaria. Porque la fe no es solo una creencia, es una atmósfera, es un lenguaje, es una forma de estar en el mundo. Y aquí está el punto central de esta sección. La evidencia de fe siempre precede a la evidencia física. Primero lo crees, luego lo ves. Primero se manifiesta en tu corazón, luego se materializa en tus manos. Esa convicción interna es la semilla que contiene toda la cosecha. El milagro que cambiará tu vida para siempre no comenzará en lo exterior, comenzará en lo invisible. En el momento en que tu fe decide abrazar como real lo que aún no se ve. Ahí, en ese instante, ya empezó el milagro. Y es que la fe opera en una dimensión atemporal. No dice aún no, dice ya es. Porque desde la perspectiva de Dios, las promesas no están en camino, ya fueron entregadas en el Espíritu. Lo que falta es que tu fe las reciba, las declare, las celebre y se alinee a esa realidad invisible. Porque cuando oras por algo que Dios ya prometió, no estás creando algo desde cero. Estás reclamando lo que ya existe en el ámbito espiritual, lo estás trayendo a la tierra, estás haciendo visible lo que ya era verdad en lo eterno, y cuando realmente lo crees, tu vida lo demuestra. Tus decisiones cambian, tus palabras cambian, tu actitud cambia, porque ya no estás esperando, estás caminando en posesión. Si alguien te dijera que te depositaron una fortuna y te mostrara el comprobante, aunque aún no tengas el efectivo en la mano, ya actuarías con confianza. Porque tienes la evidencia. Así funciona la fe. Es el comprobante celestial de que la promesa ya está activa. Ver con ojos de fe es ver con precisión. Mucho más que ver con ojos físicos, porque los ojos naturales solo ven lo presente, pero los ojos de la fe ven el futuro de Dios. Ven lo que puede ser, ven lo que ya es en el cielo, y cuando tú vives así, comienzas a mover las piezas del milagro con tu propia convicción, no por fuerza, no por manipulación, sino por confianza absoluta. La fe no ignora los hechos, simplemente reconoce que hay una verdad más alta, una realidad espiritual que gobierna por encima de la lógica terrenal. Y cuando tú vives en esa fe, lo invisible se vuelve más confiable que lo visible, porque la fe no es un salto al vacío, es un salto sobre la roca, y esa roca es Cristo, su palabra, sus promesas, su carácter. Así que hoy no esperes a ver para creer, cree para ver. Porque cuando la fe se convierte en evidencia dentro de ti, el milagro ya está en camino. Y no será un milagro, cualquiera será el que cambiará tu vida para siempre.
porque Dios responde a la fe que no tambalea, a la certeza que no se rinde, a la convicción que se sostiene aun cuando todo lo demás dice lo contrario. Ora así, cree así, vive así, y prepárate porque lo que viene ya está escrito en lo eterno. Solo falta que tu fe lo haga visible. Número 9. Preparando el corazón para recibir milagros. Hay personas que oran con fuerza pero no reciben, que declaran con palabras lo correcto, pero por dentro dudan, vacilan, se mueven como el mar cuando lo azotan los vientos. Santiago 1:6 lo dice con claridad, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, este hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Ese pasaje no es una advertencia para asustarte, es una revelación para purificar tu fe. Porque si de verdad quieres recibir el milagro que cambiará tu vida para siempre, el primer terreno que debes preparar no es tu entorno, es tu corazón. La duda no es solo un pensamiento pasajero, es un veneno espiritual. Y cuando se mezcla con la oración, neutraliza completamente su poder. Puedes hablar bonito, puedes citar versículos, puedes incluso llorar mientras oras, pero si en lo profundo de tu ser estás dividido entre creer y no creer, tu oración queda sin efecto. Dios no responde a oraciones mezcladas con incredulidad. No porque Él sea cruel, sino porque su reino no opera en doble frecuencia. El cielo responde a la fe pura, a la certeza firme, a la convicción absoluta, no al quizás, al ojalá, al Dios mío si quieres. Number fe es sé que puedes y sé que lo harás porque eres fiel. Santiago usa una metáfora poderosa. El que duda es como la onda del mar. ¿Te has fijado cómo se comporta el mar cuando hay viento? Suben, bajan, van y vienen. No hay dirección, no hay avance, solo movimiento sin destino. Así es el corazón que no se estabiliza en la fe. Puede orar, puede cantar, puede hacer promesas, pero si no toma una posición firme, su fe nunca aterriza. Está en constante oscilación emocional. Un día cree, al día siguiente se rinde. Un día celebra, al otro se queja, y así, como dice la Escritura, no debe esperar recibir cosa alguna del Señor. Y aquí viene una verdad que puede incomodar, pero sana. Dios no desperdicia milagros en corazones inestables. Él protege sus bendiciones, las libera a quienes han demostrado madurez espiritual para sostenerlas. No porque te lo tengas que ganar, sino porque Él no quiere que lo que te da te destruya. Si tu corazón está lleno de dudas, miedos, inseguridades, todavía no estás listo para recibir lo grande que Él quiere entregarte. Por eso, antes del milagro, Dios prepara el terreno. Y ese terreno no es la situación exterior, es tu alma. Él quiere limpiarte por dentro, para llenarte por fuera. Por eso es tan importante purificar tu fe. Porque la fe contaminada con incredulidad no atrae respuestas, las repele. Dios no está buscando oraciones perfectas, está buscando corazones íntegros. Personas que crean con todo su ser, que se levanten y digan, yo no voy a dejar que las circunstancias definan mi fe. Porque si vives reaccionando al viento, nunca avanzarás. Pero si anclas tu confianza en lo que Dios dijo, entonces ni el viento más fuerte podrá moverte del lugar donde el milagro ya está en camino. Tu expectativa determina tu recepción. Si oras esperando a ver qué pasa, eso mismo obtendrás, nada. Pero si oras convencido de que el cielo ya se está moviendo a tu favor, entonces estarás alineado a la frecuencia de los milagros. Porque la fe no solo pide, también prepara, se alinea, se enfoca, se purifica. La fe trabaja internamente antes de manifestarse externamente. Si quieres ver algo nuevo afuera, primero debes permitir que Dios haga algo profundo adentro. Las olas del mar, por más movimiento que tengan, nunca llegan a destino. Son empujadas, agitadas,
dispersas. No caminan hacia una meta, y si tu fe opera así según lo que sientes, según cómo amaneces, según lo que ves, jamás verás lo que Dios preparó para ti. Tienes que salir de esa oscilación, tienes que decidirte, o crees o no crees. Pero no puedes vivir en el casi creo, porque el casi también retrasa el milagro, y Dios no quiere eso para ti. Él quiere darte, pero primero quiere que estés en la posición correcta para recibir. Preparar el corazón para recibir milagros no significa convencerte de que Dios puede. Eso ya lo sabes. Lo que debes hacer es purificarte de todas esas voces internas que te dicen que tal vez no lo mereces, que quizá esta vez no funcione, que es muy tarde. No hay razón válida para dudar de un Dios que nunca ha fallado. Así que hoy, haz espacio, arroja fuera la duda, renueva tu mente, alinea tu expectativa con su fidelidad, porque cuando tu fe es estable, el milagro llega con dirección clara y sin demora. Y recuerda esto, tu corazón no debe ser un mar agitado, sino una tierra fértil. La duda te sacude, pero la fe te afirma. La duda te desgasta, la fe te llena de paz. Si hoy decides prepararte desde adentro, entonces el milagro ya está en camino. No porque gritaste más fuerte, sino porque limpiaste el lugar donde Dios quería depositarlo. Él no busca perfección, busca convicción. Y si tú crees sin dudar, sin vacilar, con fe absoluta, entonces prepárate. Porque Dios está a punto de hacer algo tan grande, tan preciso, tan glorioso, que solo un corazón firme podrá sostenerlo. Número 10. La oración que abre puertas en los cielos. Hay oraciones que mueven montañas, pero hay otras que abren puertas en el cielo que ningún ser humano puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Nos entrega una de las promesas más contundentes del reino. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa no es solo una frase bonita para colgar en un cuadro, es una declaración divina que puede reescribir tu destino si entiendes lo que significa y vives a la altura de ella. Dios observa tus obras. Él ve lo que haces cuando nadie más te ve. No evalúa tus intenciones, evalúa tus acciones, porque en un mundo donde muchos dicen yo quisiera hacer lo correcto, Él honra a quienes realmente lo hacen, aunque sea con poca fuerza, aunque cueste, aunque no sea espectacular. Y es ahí donde todo empieza. La oración que abre puertas en los cielos no nace de un discurso elocuente, sino de un corazón obediente. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto aplicas de lo que sabes. Cada decisión fiel, cada acto escondido de obediencia, cada vez que eliges su voluntad por encima de la tuya, todo eso es contado en el cielo como una obra que da testimonio. Y es esa fidelidad en lo poco lo que atrae las grandes aperturas. Tú quizás te sientas pequeño, limitado, cansado, pero Dios no está esperando que tengas toda la fuerza del mundo. Él busca lo que hiciste cuando no la tenías, porque la verdadera fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando a pesar de tener poca fuerza, decides seguir guardando su palabra. Es esa clase de perseverancia la que abre puertas imposibles. No lo espectacular, sino lo constante. No lo llamativo, sino lo íntegro. Y cuando vives así, puedes estar seguro de algo. Una puerta abierta viene en camino y esa puerta nadie podrá cerrarla. Esa puerta representa acceso, representa favor, representa un nuevo nivel en tu propósito, una dimensión que tal vez llevas tiempo esperando. Y lo más poderoso es que no depende de ti que se mantenga abierta, porque si Dios la abrió, nadie, ni el enemigo, ni personas, ni circunstancias podrá cerrarla. No importa si otros no te creen capaz, si los recursos parecen escasos, si las oportunidades humanas no se alinean, si el cielo dice, acceso concedido, la tierra no tiene derecho a negártelo.
Dios no te abre la puerta para que te quedes mirándola, te la abre para que entres con confianza. Y aquí hay otra clave vital. Esa puerta no se abre para cualquiera, se abre para quienes han guardado su palabra y no han negado su nombre. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que incluso cuando te resultó incómodo, cuando te costó reputación, cuando tu fe fue probada, decidiste no avergonzarte de él. No te escondiste, no negociaste tu identidad, no te adaptaste al sistema del mundo por conveniencia, porque no negar su nombre no es solo decir yo soy cristiano con palabras, es demostrarlo con hechos, con decisiones, con prioridades, con estilo de vida. Cada vez que decidiste actuar como hijo de Dios, aun cuando nadie lo reconociera, marcaste tu entrada por esa puerta celestial. Y es ahí donde el milagro se conecta con la obediencia, porque esa puerta no solo te lleva a una bendición externa, te lleva a una versión de ti que aún no conoces. Dios no solo quiere darte algo, quiere llevarte a un lugar donde te conviertas en alguien. Las puertas que Él abre no son decorativas, son caminos hacia tu destino, son umbrales de transformación. Lugares donde dejas atrás limitaciones, donde rompes miedos, donde asumes tu verdadera identidad como heredero del reino. Por eso no subestimes lo que estás haciendo en secreto. Esa fidelidad silenciosa, esa perseverancia discreta, ese no rendirte cuando todo te decía que te detuvieras, todo eso está abriendo algo grande en el mundo espiritual. Tal vez no lo ves aún, pero en el cielo ya está decretado. Ya fue firmado, la puerta está abierta, y ahora el llamado es a caminar con fe hacia ella. Dios no te está pidiendo que impresiones al mundo, te está pidiendo que seas fiel cuando nadie mira, que sigas creyendo cuando tus fuerzas se acaban, que sigas actuando conforme a su palabra cuando parezca que no hay recompensa inmediata. Porque si puedes mantener tu postura de integridad, si puedes seguir orando con fe absoluta, incluso con poca fuerza, entonces prepárate, porque delante de ti hay una puerta abierta, y lo que hay del otro lado no solo transformará tus circunstancias, sino tu identidad para siempre. Así que no pares, no te rindas, no dudes. Si Él ya abrió esa puerta, tú solo debes hacer una cosa: entrar, porque no hay nada más poderoso que una vida sencilla, vivida con obediencia sobrenatural. Y si esa es tu fe, entonces el cielo mismo te responde hoy: he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie la podrá cerrar. Número 11. Fe que trasciende las circunstancias. Caminar por fe y no por vista no es una frase decorativa para cristianos optimistas. Es un estilo de vida radical que desafía cada fibra lógica de nuestro entendimiento humano. Porque la fe no niega lo que ves, pero sí te exige que no le entregues el control a lo visible. Y eso, si lo piensas bien, es profundamente liberador. Porque lo que ves con tus ojos es apenas una fracción mínima de lo que Dios está haciendo. El diagnóstico, la cuenta bancaria, la respuesta que no llega, la puerta que parece cerrada, todo eso pertenece al reino de la vista. Pero tú fuiste llamado a vivir desde otro lugar, desde la dimensión eterna, donde Dios ya vio tu victoria antes de que tú vieras tu primer obstáculo. Cuando Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista, está dejando claro que vivir como cristiano no es reaccionar a lo que pasa, sino avanzar por lo que se cree. Fe es moverse incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Es ignorar deliberadamente la evidencia negativa no por necedad, sino por convicción. Es ver el mar rojo frente a ti y aún así extender la vara. Es ver la tumba cerrada y aún así ordenar que se quite la piedra. Es tener el vientre estéril y seguir creyendo que vendrá Isaac. Eso es fe que trasciende circunstancias. No es negar la realidad. Es elegir no rendirse a ella porque sabes que Dios tiene la última palabra. Lo que ves con los ojos físicos es apenas una fotografía congelada en el tiempo.
Pero Dios está dirigiendo una película completa, y esa película incluye escenas que aún no has visto, giros inesperados, restauraciones milagrosas, redenciones completas. Por eso la vista natural puede ser una mentirosa profesional. Te muestra lo que está, pero no lo que viene. La fe, en cambio, te conecta con lo que todavía no existe, pero que ha sido prometido por aquel que no puede mentir. Entonces, ¿vas a vivir guiado por un reporte temporal o por una promesa eterna? Fe auténtica no es un sentimiento vago que se tiene cuando uno siente bonito en oración. Es una decisión práctica. Es cuando haces algo que demuestra que realmente crees que Dios es quien dice ser. Es dar pasos, es avanzar, es obedecer aunque no entiendas. Fe es movimiento. Por eso Pablo dice, andamos, no soñamos. El que tiene fe no se queda esperando a ver si algo pasa. Hace que algo pase, porque confía en el carácter de Dios, no en el estado actual del panorama. Y caminar así requiere valentía sobrenatural, porque todo en el mundo físico grita, detente, es imposible, no va a funcionar. Pero cuando decides seguir caminando por fe, impresionas al cielo. Cada paso que das contra la evidencia visible es un acto heroico espiritual. No es emocionalismo, es una convicción profunda que dice, mi Dios lo dijo y eso basta. Es el tipo de fe que agrada a Dios, porque es la que confía en lo invisible, como si ya estuviera manifestado. Y aquí es donde viene una de las verdades más transformadoras. Tus circunstancias actuales no son permanentes, son escenografía, son decorado temporal. Pueden cambiar en cualquier momento si Dios lo ordena. Así como una obra de teatro cambia de fondo entre actos, así también Dios puede rediseñar tu realidad de la noche a la mañana. Por eso no pongas tu fe en lo que se ve. Ponla en el director de toda la obra, el que ya escribió el final, y ese final es glorioso si caminas por su guión y no por lo que tus ojos naturales interpretan. Vivir por fe no es un salto ciego, es basar tu vida en un fundamento más sólido que cualquier pronóstico humano. Por fe no significa a pesar de, significa porque tengo razones eternas para confiar. Por eso, andar por fe también desarrolla en ti un tipo de músculo espiritual que no se construye en la comodidad. Cada decisión basada en la fe fortalece tu resistencia, tu discernimiento y tu visión sobrenatural. Y mientras más lo practiques, más fácil será para ti ignorar lo que se ve para sostenerte en lo que se cree. Y recuerda esto. Caminar por fe no es negar que hay una tormenta, es creer que Jesús puede dormir en medio de ella y que tú puedes caminar sobre sus aguas. No se trata de huir de la realidad, sino de caminar sobre ella con una certeza invisible. Y si hoy estás enfrentando una situación que parece gigante, detente un momento y pregúntate, ¿estoy caminando por fe o por vista? Porque si es por vista, el miedo tiene la última palabra. Pero si es por fe, entonces prepárate porque el milagro que cambiará tu vida para siempre ya está en camino y viene directo desde la eternidad hacia tu presente. Número 12. El momento divino del milagro. Hay momentos en la vida en los que sentimos que Dios se está tardando. Oramos, esperamos, insistimos y parece que nada se mueve. Pero hoy quiero recordarte esta verdad eterna. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No es una frase poética, es un principio divino. Tu milagro no está retrasado, está perfectamente programado, no se ha cancelado, no se ha olvidado, no se ha extraviado. Tiene una hora exacta y esa hora llegará, porque el reloj de Dios no se adelanta ni se atrasa. Siempre marca el tiempo perfecto. Y cuando entiendes esto, tu corazón puede descansar, porque ya no se trata de cuándo pasará, sino de cómo me estoy preparando para ese momento.
porque cada día de espera no es un castigo, es una escuela. Es un proceso que Dios usa para moldear en ti la capacidad emocional, espiritual y práctica para sostener lo que Él está por darte. ¿Sabías que hay bendiciones que si llegaran antes de tiempo, podrían destruirte en lugar de bendecirte? A veces, lo que hoy parece una demora es, en realidad, una protección amorosa. Dios no solo quiere darte un milagro, quiere darte la madurez para mantenerlo. El milagro que cambiará tu vida ya tiene fecha reservada en el calendario del cielo. Incluso antes de que tú comenzaras a orar por eso, Dios ya había escrito en su agenda: ese día, a esa hora, en ese lugar, haré algo que transformará su historia. Nada ni nadie podrá impedir ese momento cuando llegue. Ni el enemigo, ni tu pasado, ni tus errores, ni la incredulidad de otros. Cuando llega la hora de Dios, lo imposible se convierte en evidente. Y cuando el cielo se alinea, lo que antes parecía cerrado se abre de golpe sin explicación humana. Y aquí hay algo que cambia completamente nuestra perspectiva. El texto dice que todo tiene su tiempo. Eso significa que todo está bajo el dominio del tiempo de Dios. Tu salud, tus relaciones, tu crecimiento, tus oportunidades, tu restauración, tus sueños más íntimos. No hay nada que esté fuera del alcance de su soberanía. Desde lo más espiritual hasta lo más cotidiano, todo está incluido. No hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño como para quedar fuera del control divino. Debajo del cielo abarca absolutamente cada rincón de tu existencia. Eso debe darte paz, porque si todo tiene su tiempo, entonces no hay caos, solo propósito encubierto. Y no solo tiene tiempo, tiene hora. No es una época indefinida, es un instante exacto. Dios no trabaja con generalidades, trabaja con precisión quirúrgica. El milagro no llegará en algún momento del año, llegará en el segundo exacto en que estés listo para recibirlo, no antes ni después. Esa es la seguridad que tienes cuando caminas con fe absoluta, saber que tu Padre no improvisa, Él no te bendice cuando pueda, Él te bendice cuando es perfecto, y esa hora llega con señales, con paz, con puertas que se abren sin que tengas que forzarlas. Llega con dirección clara, llega con gracia multiplicada, llega con propósito eterno. Y sí, el anhelo que tienes en tu corazón también forma parte del diseño, porque querer algo no está mal si es un deseo legítimo, alineado con la voluntad de Dios. Muchas veces ese anhelo fue sembrado en ti por el mismo espíritu que te llevará a su cumplimiento, pero lo que necesitas entender es que ese deseo también tiene una hora, una cita, y mientras más te alineas con Dios, más podrás discernir cuándo actuar y cuándo esperar, porque no todo se trata de hacer. A veces la fe más poderosa es la que sabe esperar con confianza, sabiendo que Dios no llega tarde, sino justo a tiempo. El momento divino del milagro no es cuando tú gritas, "Lo necesito ya". Es cuando Dios, en su sabiduría infinita, dice, "Ahora sí", porque Él sabe cuándo ese milagro será una bendición y no una carga. Él sabe cuándo tu corazón está listo para sostener lo que ha prometido. Por eso, si hoy estás en un tiempo de espera, no pierdas la paz. Porque el tiempo de espera es también el tiempo de transformación. Y cada minuto que pasa te acerca más al instante sagrado, donde lo sobrenatural irrumpirá en tu vida y cambiará todo para siempre. Dios te dice hoy, ora con fe absoluta, no con ansiedad disfrazada de oración, ora creyendo, no suplicando desde el miedo, porque la fe que sostiene la oración es la que entiende que hay una hora marcada para el milagro. Y cuando llegue ese momento, no habrá nada que pueda detener lo que Dios preparó para ti. Así que no te impacientes, no te rindas, no sueltes tu confianza, porque cuando llegue ese instante vas a entender por qué todo lo anterior tuvo que pasar como pasó.
Y ese día, lo único que saldrá de tu boca será: valió la pena esperar. Número 13. Oración que transforma generaciones. Quizá te has preguntado si todo el dolor del pasado, las decisiones equivocadas, las oportunidades perdidas o los años vividos lejos del propósito de Dios se pueden recuperar. Y la respuesta es clara y poderosa: sí. Porque Dios no solo es un Dios que perdona, es un Dios que restaura. Él lo dijo claramente en Joel, capítulo 2, verso 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esa promesa no es simbólica, es literal. Dios puede tomar lo que se perdió en el tiempo, lo que fue consumido por errores, ataques o circunstancias, y devolverlo de manera sobrenatural. Eso es lo que hace la oración que transforma generaciones. No solo cambia el presente, redime el pasado y construye un futuro bendecido para los que vendrán después de ti. Cuando oras con fe absoluta, estás entrando en un terreno espiritual donde el tiempo ya no es una limitación. La oración no está sujeta a la línea cronológica humana. Lo que tú crees que fue una década desperdiciada, para Dios es terreno fértil para una cosecha multiplicada. Porque la restauración divina no se limita a devolverte lo mismo que perdiste. Dios añade sobre eso. Él transforma cenizas en gloria, las lágrimas en poder, las ruinas en herencia, y lo hace no solo por ti, sino por tu casa, tu familia, tu descendencia. Hay patrones que se repiten de generación en generación, ciclos de fracaso, pobreza, enfermedad, abuso, miedo, desesperanza. Muchos creen que es su destino cargar con eso, pero cuando tú oras, esos ciclos se rompen, porque tu oración no solo sube al cielo, también desciende como herencia. La intercesión que haces hoy puede destruir maldiciones familiares que llevan décadas operando. Cada vez que doblas tus rodillas, estás trazando una línea en la historia de tu linaje y declarando: hasta aquí llegó este ciclo. Desde ahora, en esta familia se honra a Dios. Desde ahora, mi casa camina bajo un nuevo pacto de bendición. Y es que la oración intercesora activa pactos antiguos que estaban dormidos. Hay promesas que Dios le hizo a tu abuela, a tu padre, a un ancestro que caminó con él, y que ahora, al tú buscar a Dios con sinceridad, vuelven a despertar. Es como si el cielo dijera: ya hay alguien que está dispuesto a continuar el legado. Activemos el pacto. La oración generacional no es solo para resolver tu problema de hoy, es para asegurarte que tus hijos y los hijos de tus hijos vivan bajo un cielo abierto por lo que tú estás haciendo en secreto. Pero para que esta restauración ocurra, tienes que reconocer lo que fue robado. No puedes sanar lo que no estás dispuesto a enfrentar. Tal vez perdiste años en una relación destructiva, en adicciones, en proyectos que te desviaron del llamado de Dios. Tal vez fueron oportunidades que dejaste pasar por miedo o sueños que enterraste por inseguridad. Eso también cuenta como años devorados. La buena noticia es que nada de eso está perdido para siempre. Si lo presentas a Dios en oración, Él puede tomar todo ese terreno devastado y convertirlo en un campo de fruto eterno. Y no solo se trata de recuperar, Dios excede, porque cuando Él restaura, lo hace de una forma que tú mismo te preguntas: ¿cómo es posible haber recibido tanto después de haber perdido tanto? Y es ahí donde te das cuenta que su gracia no es matemática, es exponencial. Él no devuelve el 1 a 1, Él multiplica al 100 por 1, y esa multiplicación no termina contigo. Tu oración está sembrando en tierra profunda, está generando cosechas que tus ojos no verán, pero que tus nietos cosecharán. La langosta espiritual representa esos ataques sistemáticos que no destruyen de golpe, pero sí poco a poco. Un pensamiento tóxico que creíste durante años, una mentira sobre tu identidad, una falta de perdón que fue carcomiendo tu corazón. Todo eso puede devorar años de propósito, pero cuando oras con entendimiento,
Cuando intercedes con fe, esas langostas pierden poder, porque Dios no solo te restaura, también te equipa para proteger la nueva cosecha que viene. Tu oración no es débil, no es invisible, no es en vano, es una semilla que Dios está usando para construir un legado eterno, y cuando ores, hazlo con esta convicción. Lo que Dios va a hacer contigo será tan grande que tus generaciones futuras vivirán de esa cosecha. Ellos no sabrán todos los detalles de tus batallas, pero sentirán los frutos de tu fidelidad. Serán marcados por la gracia que tú activaste cuando decidiste orar, creer y permanecer. Porque una oración hecha con fe absoluta no solo cambia tu vida, cambia la historia completa de tu familia, cambia el rumbo de lo que parecía imposible, cambia generaciones enteras, y todo comienza con una decisión: orar y no rendirse. Número 14. Fe absoluta que glorifica a Dios. Cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro y le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No estaba haciendo una promesa ligera. Estaba revelando una ley espiritual profunda. La gloria de Dios no se revela a los que esperan evidencias, sino a los que deciden creer sin ver. Porque la fe absoluta no es una fe cómoda. Es una fe que desafía la lógica, que se mantiene firme cuando todo alrededor grita que es imposible, que se arriesga a creer aún cuando el milagro parece llegar demasiado tarde. Esa es la fe que glorifica a Dios, la fe que no negocia con las circunstancias, que no exige garantías previas, que no necesita pruebas antes de obedecer. La fe que se lanza al vacío confiando en que Dios está allí para sostener. Esa clase de fe convierte tu vida en el escenario donde Dios muestra su poder. Él busca personas cuya confianza sea tan firme que se transformen en vitrinas vivas de lo sobrenatural. Cuando tú crees sin reservas, cuando tu alma se aferra a su palabra más que a tu lógica, entonces Dios dice: aquí puedo glorificarme, porque no hay mejor plataforma para su gloria que un corazón dispuesto a creer sin condiciones. Tu fe absoluta se convierte en el telón de fondo perfecto para que su poder se manifieste. La gloria de Dios no se ve por casualidad, se activa por convicción. Marta se encontraba frente a una tumba sellada, con el cuerpo de su hermano ya en descomposición. Humanamente todo había terminado. Pero Jesús no le preguntó si el cadáver estaba aún fresco. Le preguntó si creía, porque el nivel de gloria que verás no depende de la gravedad de tu situación, sino de la profundidad de tu fe. Si tú puedes creer, aunque el diagnóstico sea terminal, aunque la deuda sea impagable, aunque la relación esté rota, entonces también puedes ver la gloria de Dios irrumpiendo en medio de lo imposible. Porque para Dios no existen situaciones definitivas, solo escenarios donde su poder puede desplegarse de manera más espectacular. Y aquí hay algo vital. Los milagros no existen para complacerte, existen para glorificar a Dios. Cada vez que Él actúa de forma sobrenatural, no lo hace solo para tu alivio, sino para que su nombre sea exaltado. El propósito de cada intervención divina es mostrar al mundo que Dios sigue reinando, que su poder no está en pausa y que su fidelidad no caduca. Por eso, cuando oras y crees por un milagro, hazlo con el corazón correcto. No pidas solo para que tu carga se alivie, sino para que su gloria se manifieste. Que la motivación principal de tu fe sea que el nombre de Jesús sea conocido, respetado, honrado y proclamado. La fe absoluta convierte las imposibilidades en testimonios que perduran más allá de tu vida. Porque cuando crees y Dios obra, el resultado no solo te cambia a ti, cambia a los que te rodean, desafía al incrédulo, anima al débil y deja una marca eterna en los corazones de quienes fueron testigos de lo que Él hizo. Cada acto de fe se convierte en semilla eterna que germina en generaciones futuras.
Tu testimonio puede ser la respuesta a la duda de alguien que aún no se atreve a creer. Entre más radical sea tu fe, más intensa será la manifestación de su gloria. Jesús no prometió una pequeña mejora a los que creen, prometió algo más grande: verás la gloria de Dios. Eso significa que tu fe tiene el poder de abrir una ventana entre el cielo y la tierra y permitir que lo eterno toque lo temporal, pero solo si decides confiar sin reservas. La fe verdadera no necesita ver el camino completo, solo necesita saber que Dios guía cada paso. Cree, aunque el terreno esté oscuro. Cree, aunque no haya señales visibles. Cree, porque el Dios que prometió es fiel para cumplir, y cuando decides creer así, estás dispuesto incluso a parecer un necio ante los hombres con tal de honrar a Dios con tu fe. Porque la fe que glorifica a Dios no se preocupa por el qué dirán. Está dispuesta a esperar, a perseverar, a mantenerse firme aun si todos alrededor ya han renunciado. No necesitas la aprobación de otros cuando ya tienes la promesa del cielo. Cree, ora con esa fe, declara su palabra en voz alta, aunque te tilden de loco, porque llegará el momento en que verás lo que otros no creían posible, y entonces nadie podrá negar que fue Dios quien lo hizo. La fe absoluta no es aquella que mueve montañas para tu comodidad, sino la que permanece firme, aunque parezca que la montaña no se mueve, sabiendo que Dios será glorificado en el momento justo. Es esa fe que glorifica a Dios, aunque el milagro se demore, porque está convencida de que cuando Él actúe, todo el mundo sabrá que fue Él, y solo Él, quien intervino. Y en ese momento, tú verás su gloria. Y todo habrá valido la pena. Número 15. El milagro que cambia todo para siempre. Hay un poder actuando dentro de ti que no depende de lo que ves, de lo que sientes, ni de lo que entiendes. Ese poder es real, es sobrenatural y viene directamente del cielo. Efesios capítulo 3, versículo 20 lo dice con claridad: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este no es un simple consuelo emocional, es una verdad espiritual que transforma completamente la forma en que enfrentamos la vida. Porque si ese poder ya habita en ti, entonces el milagro que cambiará tu historia no está por venir, está a punto de manifestarse. El poder de Dios no sigue las reglas de la lógica humana. Mientras tú haces cálculos, Él hace multiplicaciones sin límite. Mientras tú ves un techo, Él ve una plataforma. Lo que para ti parece el final, para Él es el punto exacto donde su gloria comienza. Hay cosas que no has pedido porque las creíste imposibles y otras que has pedido con miedo, como si estuvieras incomodando a Dios por soñar demasiado grande. Pero la realidad es esta: incluso tus oraciones más audaces son una subestimación de su generosidad. No puedes exagerar lo que Dios puede hacer. No hay petición que lo sorprenda, ni sueño que lo agote, ni urgencia que lo estrese. Él es el Dios del mucho más abundantemente. Él no se limita. Somos nosotros quienes a veces reducimos su poder al tamaño de nuestra inseguridad. Y lo más impactante de todo es que ese poder ya está activo dentro de ti. No necesitas ir a buscarlo afuera, ni esperar a que llegue de algún lugar lejano. La misma fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese poder que venció el pecado, la muerte y el infierno, está ahora mismo habitando en tu interior, esperando que lo actives con fe, que lo liberes con oración, que lo pongas en movimiento con convicción absoluta. Tu cuerpo es el templo, tu voz es la llave, tu fe es la chispa.
El milagro que estás esperando no necesita una atmósfera perfecta, solo necesita un corazón dispuesto a creer sin reservas. Cuando oras con fe absoluta, no estás solo pidiendo una solución, estás abriendo el cielo para que lo eterno invada tu realidad. Dios no responde con lo mínimo, Él responde con gloria. Porque es parte de su carácter superar tus expectativas. Él no está interesado en responderte con lo justo, está comprometido a sobrepasarte. Su naturaleza no permite respuestas mediocres. Él obra desde la abundancia, desde lo ilimitado, desde lo que ni siquiera habías imaginado posible. Por eso, cuando recibas lo que pediste, no te sorprendas si lo que llega es 1000 veces más grande. Es su estilo, es su firma, es su manera de decir, estoy contigo. El milagro que verdaderamente cambia todo no es el que paga una deuda, sana una enfermedad o abre una puerta. Es el que transforma tu identidad, el que te hace consciente a un nivel irreversible de quién eres realmente en Cristo. Ese milagro no solo cambia tu situación temporal, cambia tu visión, cambia tu mente, cambia tu fe, te vuelve a alguien que ya no ora por sobrevivir, sino que declara victoria antes de ver el resultado. Ese milagro redefine tu historia, no por lo que recibiste, sino por lo que entendiste, que el poder de Dios dentro de ti es mayor que cualquier tormenta fuera de ti. Mucho más abundantemente es una promesa que te invita a dejar de conformarte, que te desafía a pedir con la misma magnitud de tu dolor, pero con la certeza de que tu Dios es más grande aún que eso. Porque tu capacidad de recibir no depende de tu necesidad, sino de tu fe. Debes atreverte a soñar en grande, a orar en grande, a esperar en grande. Tu mente humana querrá ponerte límites, pero ese es el momento de recordarte que el Dios que vive en ti fue quien creó el universo con una sola palabra. Él puede cambiar tu situación con una sola decisión, y es precisamente en los momentos más oscuros cuando el milagro más brillante se manifiesta. Cuando llegaste al límite, cuando te quedaste sin fuerzas, cuando no ves salida, ahí es donde Él se presenta, no para ayudarte a salir apenas, sino para cambiar tu vida para siempre, porque hay milagros que sanan una herida, pero hay milagros que te cambian la piel entera, hay milagros que te liberan de una temporada, pero otros que te lanzan a un destino completamente nuevo. Hay respuestas que resuelven un problema, pero hay revelaciones que te vuelven inmune a cualquier problema futuro. Y ese es el verdadero milagro. Cuando entiendes que nunca más volverás a temer, porque ahora sabes que dentro de ti vive aquel que todo lo puede. Así que hoy, ora con fe absoluta. No pidas solo por lo necesario, pide por lo sobrenatural. No ores desde la carencia, ora desde la identidad, porque el milagro que cambiará tu vida ya ha comenzado a gestarse desde el momento en que decidiste creer sin límites. Y prepárate porque cuando se manifieste, no solo vas a decir Dios respondió, vas a decir Dios me sobrepasó. Y eso lo cambia todo para siempre. Ahora lo sabes, no estás esperando un milagro, estás caminando hacia su manifestación. Cada palabra que salió de tu boca en fe absoluta, cada clamor nacido desde lo profundo de tu alma, no se ha perdido, ha sido recogido, registrado y activado en el cielo. Porque cuando oras alineado con el corazón de Dios, ya no dudas si responderá, solo te preparas para recibir. El poder que transforma lo imposible ya fue soltado. La fe que sembraste está germinando en lo invisible. La puerta que parecía cerrada ya está abierta. No regreses a la vida de antes. No ores más como quien espera permiso para ser escuchado. Ora como hijo, como heredero, como quien conoce la autoridad del nombre de Jesús. Y cuando parezca que nada cambia, recuerda que lo eterno no se mueve por apariencias, sino por convicción. Porque el milagro que cambia todo para siempre no empieza afuera, empieza dentro de ti.
cuando crees sin ver, cuando hablas sin dudar, cuando oras sin cesar. Así que ahora, una vez más, dilo con firmeza, como una declaración que sellará este mensaje en lo profundo de tu alma. Mi fe se mantiene firme, mi oración abre los cielos, y lo que Dios prometió, lo veré cumplido con mis propios ojos. No lo olvides, lo que has desatado con tu voz, Dios lo cumplirá con su mano. Cree, camina, y vive como quien ya ha recibido, porque en el cielo todo ya está preparado para ti.